En este vídeo vamos a ver, digamos, la información básica para poder manejar Metasploit, ¿vale? Ya habíamos visto anteriormente qué es Metasploit, que es el framework de Metasploit, y vamos a ver ahora estos comandos básicos sin los cuales, digamos, que no podéis pues, utilizar de forma correcta Metasploit. Bien, lo primero de todo es, vamos a localizar dónde están los archivos de Metasploit, ¿vale? Para ello podemos utilizar el locate msf console, ¿vale? Ese msf console, digamos que es el programa principal de Metasploit, del framework de Metasploit, para utilizarlo a través de la línea de comandos, ¿vale? Entonces aquí nos salen varios, y aquí tenemos realmente la carpeta User Share Metasploit Framework, donde se encuentra toda la información de Metasploit, ¿vale? Entonces nos movemos a la carpeta, vamos a hacer un ls. Aquí realmente vais a encontrar todo, es decir, vais a encontrar, por ejemplo, MSF Console, MSF Update para actualizar todo el framework, MSF Venom, ¿vale? Que ya lo habíamos nombrado anteriormente y que veremos más adelante. Nos va a permitir, por ejemplo, generar plugins que estén encodeados, ¿vale? Es decir, que no estén en claro, que estén ofuscados. Y luego, por ejemplo, si os vais a la parte de plugins, ¿vale? Vais a tener plugins adicionales, herramientas adicionales, pero lo que nos interesa ahora mismo sería modules, ¿vale? Entonces nos vamos a mover a modules y hacemos un ls. Aquí nos encontramos los módulos que habíamos visto anteriormente en la presentación de Auxiliary, Encoders, Exploits, Knobs, Payloads y Post. Si por ejemplo accedemos a Exploit, vamos a ver que todo esto tiene una estructura, ¿vale? Por ejemplo, para AIX, Exploit para Linux, para Mainframe, para Windows. Entonces, aquí realmente podéis encontrar todos los exploits que tiene Metasploit, ¿vale? Y que posteriormente utilizaremos. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues por varias formas, para varias cosas realmente. Primero, porque si queremos añadir algún tipo de exploit, como veremos más adelante en otros vídeos, tendremos que hacerlo directamente aquí, en el módulo que corresponda. Y luego, por si realmente queréis investigar un poco, imaginaos que queréis analizar el exploit de NetApp, que lo vamos a ver posteriormente. Pues podríais directamente abrirlo, ¿vale? Hacer un cat del archivo y ver qué es lo que está realizando Metasploit por dentro, ¿vale? Es un Ruby. Entonces, esto os puede ser útil de cara, sobre todo más adelante, que ya tengáis más conocimiento en este aspecto, para poder entender bien el exploit e incluso poder modificarlo para lo que vosotros necesitéis en esa ocasión. Entonces, una vez hemos visto que toda la información que tenemos está dentro de User Share Metasploit Framework, vamos a irnos a la raíz y ejecutar directamente Metasploit, ¿vale? Como habíamos dicho, Metasploit tiene diferentes formas para ejecutarlo, diferentes formas para interactuar con él. Una de ellas, y es la que vamos a utilizar más durante todo este curso, va a ser la consola. Y para llamarlo necesitamos utilizar MSF Console. En otros casos, como por ejemplo Armitage, que es la versión gráfica, pues podréis ejecutarlo, podréis encontrarlo directamente aquí, ¿vale? Donde están las aplicaciones, al ser una aplicación independiente, digamos, ¿vale? Aquí tenemos Armitage, que al final pues es lo mismo que Metasploit, pero con interfaz gráfica. Luego tenemos también el modo cliente, que lo veremos después, ¿vale? MSF CLI. Pero bueno, por lo general, como os comento, y personalmente creo que es lo que mejor va, es el que menos fallos da y realmente es bastante sencillo de utilizar, pues vamos a utilizar la consola, ¿vale? También porque digamos que Metasploit Framework es un framework que ya es muy conocido y hay muchas herramientas como por ejemplo Recon NG, que ya lo hemos visto anteriormente. Tiene una estructura y un modo de funcionamiento que se basa precisamente en Metasploit, ¿vale? Entonces, bueno, esto es Metasploit, ¿vale? Vais a ver que siempre os aparece aquí un banner. Aquí podéis ver la cantidad de exploit que tenéis cargados, la versión exacta, la cantidad de módulos auxiliares, de postexplotación, payloads, encoders y knobs, ¿vale? Bien, si le damos a help, podemos ver realmente todos los comandos que podemos ejecutar en Metasploit, ¿vale? Que como vais a ver, pues son unos cuantos. Bien, una de las cosas, digamos, más importantes es si queremos inicializar de forma correcta Metasploit, y esto lo vais a poder comprobar haciendo esto, por ejemplo, bueno, es comprobar si la base de datos está conectada, ¿vale? En mi caso sí que está conectada, pero si no estuviera conectada, deberíais hacer los siguientes comandos, ¿vale? Aunque los subiré. Sería utilizar msf, perdón, msfdb init, ¿vale? Que lo que va a hacer es inicializar la base de datos. Para esto necesitáis primero utilizar Postgres, ¿vale? Que debería estar levantado por defecto, pero en caso de no estarlo, pues service, Postgres, en mi caso
está levantado, ¿vale? Si aún no lo tiene levantado, habría que hacer lo primero de todo entonces, service Postgres SQL start. Una vez la base de datos esté, digamos, levantada, tendríamos que hacer msfdb init. Esto lo que va a hacer es, va a forzar a Metasploit a conectarse al Postgres, ¿vale? Y crear toda la estructura que necesita para poder trabajar. Bien, posteriormente ya utilizaréis msf console para acceder a la consola y tendréis que comprobar mediante el db status si tenéis o no la base de datos Postgres conectada. En caso de que os diga que no está conectada, tendréis que hacer db rebuild cache, ¿vale? Y con esto, digamos que va a empezar a crear la estructura, va a meter toda la información dentro de la base de datos y al rato os funcionará, ¿vale? Esto tarda un poquito, pero bueno, luego es muy práctico. ¿Por qué? Porque vamos a poder utilizar opciones como la que hemos visto de search, ¿vale? Que de forma rápida nos buscan, pues por ejemplo, si tenemos algún determinado exploit para una marca o para lo que sea, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los primeros pasos que debéis realizar sí o sí, si realmente vais a querer trabajar con Metasploit de forma continuada. Si únicamente lo queréis para lanzar algo, pues no os va a ser necesario. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con los workspace, ¿vale? Si ponemos workspace "-h", esto nos muestra las opciones. ¿Qué es un workspace? Pues bien, cuando estamos en Metasploit, podemos realizar una gran cantidad de acciones, desde lanzar escaneos con módulos auxiliares, explotar vulnerabilidades, etc. ¿Qué ocurre? Que la idea no es ejecutar Metasploit, hacer lo que sea y cerrarlo, sino poder utilizar Metasploit, digamos, para gestionar proyectos o para gestionar auditorías grandes. ¿Por qué? Porque si por ejemplo lanzamos escaneos con Nmap o si los cargamos a posteriori en Metasploit, vamos a poder, por ejemplo, hacer comprobaciones contra muchos equipos y trabajar de forma, digamos que estamos utilizando un workspace, o sea, una parte de trabajo, un grupo de trabajo que estamos creando. Entonces, para crear este workspace, tenemos que hacer workspace -a Udemy. ¿Vale? Esto lo que ha hecho es crear el workspace. ¿Cómo podemos ver qué workspace tenemos? Pues bueno, realmente con poner workspace os salen los dos workspace. En este caso, yo tengo default, que es el que viene por defecto, y Udemy, que es el que acabo de crear. Si os fijáis, cuando pone el asterisco aquí, es porque ahora mismo estoy utilizando Udemy. Si yo quisiera si yo quisiera eliminar este workspace, ponemos -d de delete, Udemy, vale. Y si os fijáis, nos ha dicho que nos ha cambiado al workspace default. Vamos a ver, y solo hay uno. Entonces vamos a crear otra vez el de Udemy, ¿vale? Y en el caso de que quisiéramos cambiar a otro workspace, únicamente tenéis que poner workspace default y esto os cambia de workspace, ¿vale? Bueno, en este caso me ha vuelto a cambiar porque he puesto este, ¿vale? Si pusiera workspace default, pues me cambiaría default, ¿vale? Vamos a poner workspace Udemy para trabajar de ahora en adelante con Udemy. Bien, entonces, ya estamos en el workspace Udemy. Esto, como vais a ver en el vídeo siguiente, lo que nos va a permitir es, si realizamos un escaneo, cargar todos los equipos y poder hacer comprobaciones contra todos estos equipos. Imaginaos que estamos en una red interna y hay un 50% de equipos que son Windows, ¿vale? Pues eso con Metasploit podemos identificarlo y lanzar sobre solo esos 50 escaneos específicos contra Windows o comprobaciones de vulnerabilidades específicas contra Windows, ¿vale? Digamos, nos permite gestionarlo de forma más eficiente, nos permite gestionar de forma más eficiente estas pruebas de explotación. Bien, bueno, ya hemos visto mediante help que nos saca todos los comandos. Realmente vamos a ver bastante en profundidad el framework de Metasploit. Y bueno, antes de pasar realmente a lo que es Metasploit y al uso más profundo, vamos a ver otros comandos como por ejemplo use, ¿vale? Use, digamos que lo que nos va a permitir es cargar algo, ¿vale? Por ejemplo, si lo que queremos es cargar un exploit, tendríamos que hacer use exploit, pues vamos a hacer un ejemplo, Windows, smb, ms08, ¿vale? Si os fijáis, estamos cargando un exploit para Windows, para el servicio SMB, y es este exploit concreto. Que si buscaréis las especificaciones o le dierais a Show Info, nos permitiría, digamos, obtener toda la información sobre qué hace este exploit y a qué tipo de sistemas, ¿vale? Aquí lo vais a ver mediante target, qué tipo de sistemas están afectados por esta vulnerabilidad, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, todos los detalles. Realmente este es el nombre completo de la vulnerabilidad y, bueno, podéis hacer búsquedas a través de este nombre. Bien,
hemos visto use. Ahora, vais a ver que aquí, en las opciones, tenemos esto que veis aquí, ¿vale? De hecho, si dais a Show Options, esto son opciones que tenéis que definir, ¿vale? En este caso, pues solo nos aparecen tres, y las tres son necesarias, ¿vale? Entonces, si quisiéramos definir una opción, habría que utilizar set. Entonces, set el parámetro que queramos, y por ejemplo, pues la 10, 1, 1, 13, ¿vale? Damos a Show Options, y vamos a ver que esto está completo. Entonces, realmente no vamos a lanzar el exploit ahora, sino que lo veremos en vídeos siguientes, pero sí quería mostrar los dos comandos principales, que serían use para utilizar una determinada herramienta o exploit, ¿vale? Y set para definir ciertos parámetros. Esto, pues bueno, digamos que son los más básicos. Vamos a ver ahora en el siguiente vídeo cómo podríamos utilizar los escaneos que ya hemos hecho de Nmap para cargarlos en Metasploit o cómo podemos literalmente o directamente lanzar escaneos desde Metasploit, ¿vale? Para, digamos, hacer toda esa primera fase de explotación, de enumeración. Posteriormente, en vídeos siguientes, veremos cómo realmente podemos explotar vulnerabilidades, cómo utilizar diferentes tipos de payloads y bueno, todas las opciones realmente, ¿vale? Una vez hemos visto ya los comandos más básicos para utilizar Metasploit Framework, vamos a ver cómo podemos manejar los workspace que habíamos hablado antes, ¿vale? Entonces lo primero que he hecho es lanzar un escaneo sobre dos equipos, ¿vale? Sobre los dos Windows, el Windows XP y el Windows 7. Hemos lanzado un escaneo con el "-a", ¿vale? Para que nos saque toda la información mediante el modo agresivo, es decir, los 1000 puertos más conocidos, que interactúe con ellos y que saque la mayor información posible. Bien, con el "-OA", ¿vale? Acordaros que lo que decíamos o lo que permite esto es sacar toda esta información en los tres formatos posibles, ¿vale? Modo grepable, modo Nmap y XML. Y los va a guardar todos con el nombre pruebas Windows y luego la extensión que corresponda. De hecho, si hacemos un ls aquí, vemos que tenemos los tres, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el workspace, ¿vale? Ya hemos creado antes el workspace de Udemy, entonces vamos a utilizar este workspace. Nos cambiamos, verificamos que estamos en el workspace, nos ha cambiado correctamente. Bien, la opción más simple sería utilizar un db-import. Esto lo que va a hacer es importar un recurso, en este caso un recurso de Nmap, ¿vale? Tenemos que especificarle el XML. Para ello, pues nos vamos a la ruta, que es root/escaneos, y aquí ya ponemos el XML, ¿vale? Vemos que esto importa y está importando el equipo XP y el Windows 7 sin ningún tipo de problema. Bien, para ver qué hemos importado exactamente, utilizamos host, ¿vale? Y esto nos va a mostrar los diferentes sistemas que hemos importado. Si os fijáis bien, en este caso ha puesto Windows 2008 cuando es un Windows 2007. O sea que, digamos, eso ha sido el problema de Nmap, que lo ha sacado incorrectamente, ¿vale? Por aquí habrá puesto, como veis, que está corriendo un Windows 2008, un 8.1 o un 7, ¿vale? Vale, no hay problema. Vamos a ver ahora cómo podemos realizar esta misma acción, ¿vale? Pero sin necesidad de utilizar Nmap, sino utilizando directamente el framework, es decir, sin salir de él. Para ello vamos a crear un nuevo workspace, vamos a llamarlo pruebas, por ejemplo, ¿vale? Ya esto nos debería haber cambiado a workspace de pruebas, exactamente. Y vamos a utilizar db-nmap, ¿vale? Aquí le podemos utilizar el "-a y le especificamos otra vez la dirección IP, por ejemplo, del Windows 7. A ver si nos sacará otra información un poquito más viable. Bien, esto lo que está haciendo por debajo es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Es decir, está utilizando Nmap con estos parámetros. Está utilizando Nmap "-a y la dirección IP. Por lo tanto, está haciendo una consulta DNS, está realizando el modo agresivo, que implica traceroute, detección del sistema operativo, escaneo de puertos, obviamente, lanzamiento de scripts. O sea, nosotros aquí podríamos poner, digamos, las mismas opciones que podríamos poner en un Nmap normal, ¿vale? Y lo que está haciendo es que por debajo está lanzando un Nmap y lo va a guardar directamente en la base de datos. A mí realmente me gusta más cargarlo, es decir, prefiero, no sé, me gusta más cargarlo, pero que realmente es lo mismo, ¿vale? O sea que no hay problema. Lo que pasa es que sí es verdad que es más común, o yo creo que es más común sin duda, el realizar la enumeración por un lado, como hemos visto anteriormente, lanzando todo tipo de escaneos, etcétera, y una vez has pasado la fase de análisis, pues ya analizas esa información. Pero realmente no se suele utilizar tanto Metasploit para la fase de enumeración, aunque se podría perfectamente, ¿vale?
Bien, aquí nos ha cargado. Obviamente, o prácticamente seguro, nos va a haber mostrado, o sea, nos va a haber sacado lo mismo. Si damos a host, como veis, tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero realmente, pues, podemos utilizar la opción que más nos guste. En mi caso voy a cambiar al Workspace de Udemy, que tenemos más información. Vale, y vamos a ver ahora el comando host, este que hemos visto, nos permite hacer determinados filtrados. Es decir, si nosotros aquí tuviéramos muchos equipos y únicamente quisiéramos sacar uno concreto, podríamos poner, por ejemplo, "-c", indicar las columnas que nos interesan, como por ejemplo address y, por ejemplo, hostname, ¿vale? Y luego con el "-s", especificarle qué queremos exactamente, ¿vale? Si queremos que sea un Windows, un Unix o lo que sea. Realmente esto no lo vamos a poner, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos va a permitir, sobre todo porque aquí no está identificado. Es decir, aquí está identificado el nombre, pero no el host flavor, que significa si es un Windows, si es un Unix, etcétera, ¿vale? Entonces, si hacemos este host "-c a3 hostname, nos permite filtrar por el address y por sistema operativo, por el nombre del sistema operativo únicamente. Bien, este host es para ver los equipos, pero luego también podemos utilizar la información para ver los services, es decir, los servicios. Si ponemos services sin ningún tipo de información, nos va a mostrar, si os fijáis, los servicios que se han identificado abiertos. Tenéis que tener en cuenta que ambos escaneos se han lanzado sobre los 1000 puertos más conocidos, porque no se ha indicado nada en Nmap, no le hemos dicho qué puertos, ¿vale? Por lo tanto, podría haber más puertos abiertos. Bien, tenemos por aquí los del Windows XP y por aquí los del Windows 7. Realmente, si nos fijamos, nosotros mismos podríamos ver que se trata de un Windows 7 y no un Windows 2008, como ha identificado, ¿vale? Entonces es importante nosotros echarle un ojo y ver realmente si esto que nos está diciendo es o no es correcto, ¿vale? No fiarnos 100% nunca. Vale, podemos hacer lo mismo en este caso con services, podemos hacer un filtrado. Ponemos services "-c", name e info, por ejemplo, y decimos la dirección IP, 10.1.1.13. ¿Vale? Si os fijáis, esto nos muestra el name y la info, ¿vale? Obviamente también el host, porque es por lo que estamos filtrando, de esta dirección IP. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Por ejemplo, name info -s http. ¿Vale? Esto nos va a sacar únicamente, este "-s" significa search, ¿vale? Va a hacer una búsqueda, va a hacer una búsqueda por HTTP. Y si os fijáis, el único sitio donde pone HTTP es aquí, ¿vale? Entonces es una forma muy rápida de buscar. También puedes utilizar esta misma búsqueda en host, ¿vale? Exactamente igual. Al final ponéis "-s" mayúscula y HTTP, por ejemplo. Otras formas de filtrar que ya vienen definidas es, por ejemplo, "-p". Si nosotros ponemos "-p 445", ¿vale? Podemos filtrar por este puerto en todos los equipos. Entonces, esto realmente sí que nos es muy práctico, sobre todo a la hora de trabajar y hacer comprobaciones. Porque cuando nosotros veamos para lanzar exploit o hacer comprobaciones a través de Metasploit, que son solo para equipos que tengan el servicio SMB habilitado, es decir, 445, nos va a permitir de forma muy rápida hacer este filtrado, quedarnos con las IPs y poder lanzar, ¿vale? Entonces, realmente eso sí es muy práctico. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, creds, ¿vale? Creds es otra cosa que ahora no os va a parecer nada, ¿vale? Pero posteriormente sí que va a ser muy práctico, sobre todo cuando estamos manejando una infraestructura más grande o estamos realizando, digamos, una parte de intrusión más interna, ¿vale? Aquí nos van a aparecer las credenciales, ¿vale? Las credenciales que han sido obtenidas durante todo, digamos, durante todo el proceso, durante todo el exploit, todas las acciones, absolutamente todo lo que se ha lanzado. Entonces, esto lo veremos más adelante, cuando ya pasemos a la parte de exploit, pero bueno, por ahora que lo tengáis en cuenta porque esto es muy interesante. Y nada, realmente con esto terminamos este vídeo. Sí os recomendaría, por al final no podemos revisar todas y cada una de las acciones que podemos realizar con Metasploit, porque podríamos hacer un curso solo de esto, ¿vale? Pero bueno, sí que os recomiendo que os leáis las diferentes acciones y que probéis, porque realmente todas las demás son bastante sencillas, ¿vale? Y bueno, realmente iremos viendo muchas de ellas a medida que vayamos avanzando en los diferentes vídeos. Así que bueno, en cualquier caso, como os he comentado antes, si tenéis cualquier duda, escribidme por correo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.